Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Ok, una vez más, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que vean este video. Es un placer saludarlos una semana más para ayudarnos un poquito con estas reflexiones que hemos estado haciendo ya a lo largo de algunos meses. Y como en las 2 semanas pasadas estuvimos hablando un poco sobre el sentido de misión, en el mes de octubre también celebramos el mes del Rosario, y es justamente a partir del tema del Rosario que vamos a meditar hoy un poquito. Solo que lo vamos a hacer pues a partir un poco de la historia, para también entender cómo surge el Rosario, de dónde viene, el porqué, y después cuál es el sentido y la intención con el cual rezamos el Rosario. Que la mayoría de nosotros desde que éramos niños nos enseñaron a rezar el Rosario. Después, cuando entramos en los ministerios, en los grupos, también comenzamos a rezarlo, y es interesante sacarle la esencia de lo que realmente él representa y de lo que nos puede ayudar en nuestra caminada de fe, ¿ok? Y partiendo del principio, ¿qué es un rosario? Podríamos decir que el rosario significaría una corona de rosas. Otros también lo manejan como siendo una corona de espinas, pero nosotros lo vamos a agarrar en ese sentido más de corona de rosas, donde si agarramos un poquito parte de la historia, en los antiguos griegos, por ejemplo, en los romanos, ellos siempre solían coronar las estatuas con rosas, era el símbolo de que ellos colocaban en sus dioses, en sus diosas, una corona de rosas. Entonces a partir de ahí también nosotros comenzamos a agarrar un poco de esas divinidades, en el sentido de cómo que lo hacían los griegos, cómo que lo hacían los romanos, para adornar un poco, para embellecer un poco a sus imágenes, ¿no? Y en el caso de nosotros, pues rosario viene justamente de esa corona de rosas. En nuestro caso, dedicado obviamente a María, que es la madre de Jesús. Nosotros sabemos que la gente desde siempre ha rezado, y en los primeros siglos, por ejemplo, la iglesia recomendaba que se recitara el salterio de los salmos de David. Ustedes saben que nosotros tenemos 150 salmos, entonces eso era como que la oración que hacía en los primeros siglos la comunidad cristiana. Pero con esta oración, pues obviamente solo podían recitarla pues quien sabía leer. Y en aquel contexto ni todo el mundo sabía leer, eran muy pocos. Y ahí nosotros fuimos también sustituyendo el rezar los salmos por el rezar 150 Aves Marías. Y esta oración se denominó antiguamente lo que se llamaba el Salterio de la Virgen. Y en esa época el Ave María no era como nosotros la conocemos. El Ave María en aquel contexto era solamente la oración de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Era solamente esa parte. Entonces como que era más fácil para la gente rezar, la gente que no sabía leer, simplemente repetir esta frase 150 veces, y era una forma de conexión con el Señor a través de la figura de María. Tanto así que esta oración nosotros la vamos incorporando al misal román en el año 650 más o menos, para nosotros entender cómo iba. Después le fueron agregando a otra parte al Ave María. Se le agregó, por ejemplo, el saludo que nosotros tenemos de Santa Isabel, cuando ella dice: bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces ahí nosotros tenemos, por ejemplo, la figura de un monje muy importante que se llama Severo de Antioquía, que es por más o menos en el siglo V, por el año 400 hasta el año 538, que él es el que comienza también a llevar la cuenta de las Aves Marías rezadas, y él comienza a difundir en grande parte esas Aves Marías, y es cuando él comienza en Irlanda,
comienza a colocarles la cuerda o los nudos a través de pepitas que las iba ensartando, que es más o menos como nosotros lo tenemos. Entonces comenzamos con las 150 Aves Marías, pero no es que teníamos el rosario como lo tenemos ahorita. Entonces fue este monje que en Irlanda se le ocurrió colocarle una cuerdita, ir colocándole también esas pepitas ensartadas, y fue más o menos como que el primer formato de rosario como nosotros lo conocemos ahorita. Hablar del rosario significa automáticamente hablar también de Santo Domingo de Guzmán. ¿Y quién es Santo Domingo de Guzmán? Pues es por medio de él que nosotros tenemos la devoción al rosario. ¿Por qué? Porque nos dice que por allá por el siglo XIII, más específicamente 1214, había un periodo conflictivo en la iglesia, había un periodo que nosotros le llamamos de herejías, de una herejía albigense, que era lo que más criticaba el sentido de María como Virgen, María como Madre de Dios. Entonces, este santo, San Domingo de Guzmán, rezaba constantemente, y en una de sus oraciones él recibe una aparición de María, y es María que le pide a este santo que comience a divulgar y a difundir el rezar el rosario todos los días. Podemos decirle de una forma un poco metafórica como que María le enseña a rezar el rosario para que él lo difunda a todas las personas. Y obviamente este santo comienza a difundir el rosario, comienza a realmente ver toda esa movimentación de fe a partir de esta oración, y comienzan también a superar todas esas adversidades de la iglesia, todas esas herejías que también teníamos en la iglesia, ¿ok? Y después de la muerte de este santo, como que la devoción fue cayendo un poquito, se fue olvidando, se fue perdiendo, pero siempre había otros hombres que le daban continuidad, y podíamos mencionar a Henry de Calgar, por ejemplo, que él es el que también ya comienza a dividir el rosario en salterio de 15 decenas. Él ya le coloca, por ejemplo, el Padre Nuestro al inicio, y así vamos viendo cómo que cada vez se va reduciendo de las 150 a 50 Aves Marías, que es la forma como nosotros lo tenemos. Después como que fueron agregándose pasajes evangélicos que se unieron al rezo del salterio y de todas esas formas que nosotros lo conocemos hasta ahora. Y ahí nosotros vamos entonces entendiendo que para muchos países, para muchos y cada uno de nosotros, el rezar el Ave María pues es una tradición bastante cultural, es algo con lo que crecemos. Por ejemplo, que viene de países latinoamericanos, que viene por ejemplo de México con la aparición de Guadalupe, obviamente el rosario es como si ya naciera como parte de nuestra fe, como parte de nuestra cultura, ¿ok? Entonces ahí también nosotros fuimos adaptando esa oración como una parte fundamental de nuestra historia, como una parte fundamental de nuestra vida, y fueron pasando a lo largo de historia hasta que nosotros tenemos el rosario como nosotros lo tenemos ahorita, que son esas 50 Aves Marías, que son los Padres Nuestros, que son el credo y la forma que nosotros tenemos de rezarlo. Inclusive Juan Pablo II, él llegó a afirmar pues que el rosario era justamente su oración preferida, tanto así que él escribe una carta apostólica que se llama Rosarium Virginis Mary, que es una carta ahora sí que espectacular. Y recordemos también que los misterios de la luz o los misterios luminosos también fueron agregados por el Papa Juan Pablo. ¿Por qué? Porque antes nosotros nomás teníamos divididos en 3 bloques, y después Juan Pablo le agrega este cuarto bloque. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros un poquito a partir de esta historia? ¿Por qué se reza el rosario? Porque si María se lo enseña a San Domingo de Guzmán, con certeza también hay algunas promesas o también hay algunas cosas para aquella persona que reza el rosario, ¿no? Y María le dice a este grande santo que quien reza constantemente el rosario pues recibirá obviamente las gracias que le son pedidas por intercesión de ella, ¿ok? Les dice que también que el rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Les dices que el alma que se encomiende al
al rosario no va a perecer. Le dice que todos que rezan su Santo Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados, que los que rezan el rosario son todos hijos muy amados y hermanos, obviamente, de Jesús, y que la devoción del Santo Rosario es un señal que manifiesta una predestinación de gloria, solamente por mencionar algunos, porque son varias las promesas. Ella menciona más de 15 promesas para todos aquellos que rezan el rosario. Entonces, el rosario es una herramienta, podríamos decir, es una arma que nosotros tenemos como cristianos para nos conectar con el Señor. Y es ahí a donde yo me quería detener un poco más. ¿Por qué? Porque muchas veces vaciamos el sentido del rosario para solamente rezar como que palabras ya hechas, que las hacemos palabras repetitivas, y el rosario no es que sea una palabra repetitiva, porque cada uno de los misterios que nosotros rezamos tiene por detrás algo que nos enseña sobre la vida de Jesús y sobre la vida, obviamente, de María. Entonces es como que por medio del rosario conocer a María, pero principalmente conocer la figura de su Hijo Jesús. Por eso que los misterios los tenemos divididos en varios. Por ejemplo, nosotros tenemos los misterios gozosos que rezamos los lunes y los sábados. Tenemos los misterios luminosos que rezamos los jueves. Tenemos los misterios dolorosos que rezamos los martes y los viernes, y tenemos los misterios gloriosos que rezamos los miércoles y los domingos. Entonces, si nos vamos por la parte gozosa, pues ¿qué vamos a meditar? Pues vamos a meditar las partes alegres de la figura de María, como es, por ejemplo, la visitación de María, la anunciación, como es el nacimiento de Jesús. Si nos vamos a los misterios luminosos, pues obviamente el bautismo de Jesús, la transfiguración, la institución de la Santa Eucaristía. Si nos vamos a los dolorosos, pues ya la palabra nos dice, ¿no? La flagelación de Jesús, la coronación de espinas, la muerte obviamente de Jesús. Y en los misterios gloriosos, sea la resurrección, la ascensión, la venida, la asunción. O sea, como que si le agarramos realmente a cada uno de estos misterios y meditáramos realmente este pasaje de la Escritura que nos hace acordar una parte de la vida de Jesús, pues conoceríamos más a ese Jesús. Conoceríamos quién es. Y María entraría ahí justamente como que la intercesora para decir, por medio de mí, pueden conocer a mi Hijo Jesús. Por medio de mí pueden hacer la conexión con aquel que tiene que ser realmente amado, que tiene que ser realmente colocado como el centro de sus vidas, como el centro de sus corazones, que es el propio Cristo, que es el propio Jesús. Entonces hay que entenderle eso, porque hay mucha gente que dice, es que yo rezo el rosario, pero lo rezamos solamente con la boca, lo rezamos solamente para repetir palabras, y cuando nomás repetimos palabras, cuando lo rezamos solamente con los labios, cuando no le ponemos el corazón, pues se nos hace aburrido. Pero se nos hace aburrido también porque no entendemos, porque no sabemos lo que está por detrás. Hay mucha gente que piensa que María ya, desde que ella estaba caminando junto con nosotros, ya tenía el rosario en la mano, y pues es ilógico. O sea, es parte del proceso de la historia, es parte del proceso de la caminada cristiana, y si es parte de la caminada cristiana es para te ayudar a entender quién es Jesús a través de las manos de María. Y eso es precioso, eso es hermoso. Es decir, tenemos una madre que nos quiere llevar hasta su Hijo Jesús. Entonces hay que incentivar el rezar el rosario. El rezar el rosario nos conecta enormemente, nos hace con que nuestra mente esté enfocada en Dios, con que nuestro corazón realmente esté enraizado en aquello que es la palabra, y principalmente nos ayuda a fundamentar nuestra fe. Entonces no es solamente, vamos a rezar Aves Marías, solamente vamos a repetir. No, es el conocer tu fe para poder amarla y para poder practicarla más plenamente. Es como si dijéramos, imitando a María, vamos a seguir los pasos de Jesús. Y yo pienso que es justamente eso lo que le da sentido al rosario. Seguir los pasos de Jesús a través de María. No como una simple oración, no como una simple repetición, sino como una conexión del alma con Dios, como una conexión de nuestro corazón con el corazón de María para poder llegar al corazón de Jesús. Y eso es lo que es importante. Entonces yo los invito a que realmente
mediten profundamente cada uno de los misterios, que realmente se detengan, que cuando ustedes estén rezando, por ejemplo, no sé, el misterio gozoso y ustedes digan, primer misterio, la anunciación del ángel Gabriel a María, pues que se vayan a la citación, vayan a Lucas, y que realmente quiere nos decir esa anunciación, qué fue lo que le dijo el ángel, por qué se lo dijo, como que tener esa curiosidad de cada uno de los misterios, indagar el por qué estamos rezando. Porque a partir de eso vamos a encontrar y vamos a descubrir al Señor. Entonces hay que irnos así. Y si nos fuéramos misterio por misterio, estaríamos meditando la palabra de Dios, estaríamos rezando con María, estaríamos conociendo a Jesús y después lo colocaríamos en práctica a través de nuestro servicio. Entonces que este mes realmente dedicado al rosario sea para nos conectar con el Señor por esta oración maravillosa que nosotros como cristianos tenemos, y que tal vez cuando en tu vida tal vez esté un poco confusa, esté un poco oscura, esté con dudas, esté con tantas y tantas cosas, agárrate del rosario, agárrate de María y yo te aseguro que la luz va a comenzar a venir, yo te aseguro que las respuestas van a comenzar a surgir y principalmente que la voz de Dios se hará presente en tu vida. Entonces que realmente este rosario al cual le tenemos tanta devoción y tanta fe sea realmente para nos conectar con el Señor. Que Dios realmente los acompañe y que María siempre sea nuestra guía y que por medio de María podamos llegar a su Hijo Jesús. Que Dios los bendiga una vez más y si Dios quiere nos vemos la próxima semana con alguno otro de nuestros temas, de nuestros pequeños temas para que crezcan en su espiritualidad. Un fuerte abrazo y que Dios los acompañe hoy y siempre. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.